Sigamos, hermanos, teniendo pues el privilegio de poder conducir el devocional. Así que, hermanos, vamos a buscar el texto básico, ¿verdad? Está en Efesios 2, del 11 al 19. Efesios capítulo 2, del 11 al 19. Vamos a leer el texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios se lee así. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hasta ahí, hermanos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, oramos para que tú me des la sabiduría y el entendimiento espiritual para discernir las Escrituras rectamente. Y también a mis amados hermanos que son participantes de esta exposición de la palabra, que alumbre los ojos del entendimiento a todos, para que podamos ver las riquezas que tenemos al haber creído en el nombre de Jesús. En Cristo Jesús oramos. Amén. Fíjense que los judíos eran tan orgullosos de su nacionalidad, y aún los varones eran bastantes apegados al desprecio a la mujer. Tenían una oración según los rabinos: gracias, oh Dios, porque no me hiciste gentil ni mujer. Esa es una oración de los varones. Gracias, Señor, porque no me hiciste gentil, que significa gente sin Dios, y no me hiciste mujer, porque ellos siempre estaban al frente y las mujeres siempre tenían que estar detrás de ellos. Ese era el sistema de ellos en cuanto a su digamos, su forma de entender la sociedad judía. Fíjense que el texto que estamos leyendo nos habla de la diferencia en el pasado antes de Cristo entre un judío y un gentil. Hay un abismo de diferencia social y religiosa entre lo que es un judío y lo que es un gentil. Posiblemente cabe la posibilidad que Pablo escribió este tratado, esta carta, para que los hermanos en la fe valoraran haber creído en Jesús, porque posiblemente algunos judíos en cuanto a los gentiles
que habían creído en el Mesías, posiblemente decían, ¿verdad?, que no eran de la misma categoría que tienen los judíos según la raza. Según la raza, posiblemente enseñaban eso a esos cristianos que dicen que han sido incorporados a nosotros. No tienen la misma categoría que tenemos nosotros, que somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Posiblemente, como estoy especulando, que Pablo quiere que los hermanos de Éfeso puedan valorar nuestra fe en Cristo Jesús y la riqueza que tiene esta confianza y este seguimiento. Fíjense que si hablamos en términos de la gente inconversa hacia los cristianos, habla en forma de ironía, que significa una burla fingida. Eso significa ironía, burla fingida. Esos evangélicos, esos creyentes, esos protestantes, es una forma de expresión despectiva en las cuales nos ven como personas, ¿verdad?, que no tienen un estatus social como lo tienen ellos, como que dicen, esos creyentes, esos evangélicos. Sí, así, ¿verdad? Entonces nos desvalorizan, bajan nuestra autoestima y nos ponen como personas, ¿verdad?, fanáticas religiosas. Así lo vemos. Pero Pablo habla muy interesante lo que la doctrina que expone en esta carta de Éfeso. Ya sabemos, ¿verdad?, que Israel no era un pueblo originalmente. Eran esclavos de Egipto. Acuérdense que cuando una persona caía en la esclavitud, se aplica un término técnico que se dice deshumanizar. El deshumanizar a una persona es que pierde su dignidad como ser humano, y al verlo como esclavo, cualquiera lo humilla porque no tiene libertad de expresión. No es ni siquiera un pueblo, podemos decir, es un grupo de personas que han caído en la deshumanización. Pero veamos algo muy interesante. Dios escogió esta nación. De entre todas las naciones, Dios decidió en sus propósitos eternos llamar a un hombre idólatra, porque Abraham era idólatra. Ellos vivían en Mesopotamia, cerca del Éufrates, y eran paganos. No sé cuántas cosas malas hacía Abraham, no les puedo explicar eso, pero él no era un creyente en Dios. Él creía en muchos dioses, pero de entre todas las personas que estaban viviendo en esa época, Dios decidió llamar a un hombre llamado Abraham originalmente. Después se llamó Abraham. De este hombre sale Isaac y sale Jacob. Jacob se le cambia el nombre y se le reconoce como Israel. Originalmente a los descendientes de Abraham se les llamaba hebreos, que significa los del otro lado, que venían de Mesopotamia. Así se les reconocía. Cuando Dios cambia el nombre de Jacob por Israel, empieza un nuevo gentilicio para los descendientes de Jacob, que son 12 hombres que representan las 12 tribus de Israel, y se les llama israelitas a partir de Jacob, como Israel.
Pasando el tiempo, viene la época en que Israel es llevado cautivo a Babilonia. Se cree, según los historiadores, que comienza un nuevo nombre para Israel, que se deriva de Judea o de Judá. Se les reconoce como judíos. Ese es otro gentilicio. ¿Cómo va cambiando, ¿verdad?, los nombres hasta llegar a ser el pueblo judío? Ya no se les llama hebreos, que algunos sí les pueden decir así. Ya se les puede aplicar israelitas, pero el nombre más conocido de ellos son los judíos. Entonces, Dios decide, por la actitud de Israel, de ser un pueblo rebelde contra Dios, porque eso significa Israel, el que lucha con Dios, o Dios lucha, significa que este pueblo va a ser rebelde para con Dios. Y por la rebeldía de Israel, Dios decide levantar un nuevo pueblo. Gente que no me conoce, gente que nunca me ha invocado, ahora serán llamados mi pueblo. Este es otro cambio que viene. Pero Israel no entendió esa revelación que Dios estaba dando, que a raíz de la desobediencia de Israel, Dios levantaría una nueva nación, que serían todos los creyentes en Jesucristo, de toda la nación. Pero fijémonos bien que el cristianismo está compuesto en su mayoría por gentiles, y la palabra gentil significa gente sin Dios, que tiene un equivalente a pagano, y también tiene otro nombre muy feo: perros. Para los judíos, los incircuncisos, que están fuera del pacto de la circuncisión, se llaman incircuncisos, lejos del pacto de Dios, que Dios no los toma en cuenta, porque son unos paganos, son gente sin Dios, y entonces llegan los judíos a llamarles perros. Jesús usó esa expresión, un poco haciéndola más suave. Dijo perrillos, los perrillos. Sin embargo, los judíos eran tan celosos de su nacionalidad que si ellos salían a la calle, al mercado, y como habitaban muchos gentiles, especialmente en Galilea habitaba mucha gente de otros lugares, por eso le decían Galilea de los gentiles, porque había mucha gente extranjera habitando allí en Galilea. Y peor si hablamos de Samaria, que era parte de Israel, pero en el 722 son llevados cautivos a la región de Asiria, y entonces ven una población nueva, que se casan con gente de diferentes países y levantan un pueblo llamado los samaritanos, que para los judíos ya no eran de la raza original, ya les llamaban extranjeros, extraños, ya no los veían como judíos, sino como personas que no son de Israel. Era un desprecio, que ni siquiera les hablaban, no les daban la palabra. Y fíjense, los judíos salían al mercado, y al nomás llegar había un rito de la purificación, porque decían ellos: a lo mejor mi santo hombro tocó algún gentil y me voy a tener que purificar. Si un gentil decía a un judío: ¿qué tal? ¿Cómo está?, no le daba la mano. Ellos no podían darle la mano a un gentil. Y qué triste es que una persona de una nacionalidad que no es inferior, sino que por cuestiones de ubicación geográfica son países reconocidos como países ricos, como Suecia, que son esos hombres blancos que tienen de menos a mucha gente, le dicen los de cabeza negra, porque ellos son bastante rubios, la mayoría. Los de cabeza negra nos llaman a nosotros. Que nosotros
le diéramos la mano a uno de Dinamarca, de Suecia, le llamamos los Países Bajos, que son ricos, y le digamos, ¿cómo está? Y aunque tal vez no entiende el español, pero la intención, y se nos quede viendo allí, nos sentimos humillados, como cuando uno saluda a una persona y no le contesta, no sé por qué, hay muchas razones. Entonces nos sentíamos menos que esa gente geográficamente más ricos del primer mundo, le digo, con mejores riquezas, con mayores ingresos y con mayores capacidades intelectuales. Nos sentiríamos un poco menos. Entonces fíjense que si ellos querían comerciar con un gentil, no podían entrar a la casa de ellos. Es posible que afuera se quedaban, porque para ellos era prohibido, según sus tradiciones ancestrales, que significa de muchos siglos, entrar a la casa de un gentil. ¿Se acuerdan que Pedro tuvo problemas por eso, verdad? Porque él no tenía el discernimiento completo de lo que es la gracia, sino que estaba limitado, en el sentido de que cuando estaban algunos gentiles, él, por ser creyentes en Cristo, estaba con ellos, comía con ellos. Pero cuando entraban los de la circuncisión, así se llamaban a los judíos también, él se apartaba, se hacía loco, ¿verdad? Ya se iba yendo para ellos y ya no le hacía caso a los cristianos. Y Pablo tuvo que enfrentarlo y exhortarlo de que no estaba actuando de acuerdo a la palabra de Dios. Así dice una narración apostólica. Entonces, si podemos ver que hay muchos judíos, no pocos judíos mesiánicos, no son bastantes. Pocos judíos han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. En su mayoría los judíos permanecen aparte como seguidores de Jesús. Ellos dicen Jesús es un gran maestro, es un hombre muy sabio, vivió santamente, pero no es nuestro Mesías. Y fíjense que los judíos, yo me acerqué a un descendiente de judíos que estaba pasando consulta. Le entendí por el tipo de apellido que tiene, ¿verdad? Que es del Medio Oriente, por lo menos descendiente, porque puede el español. Y cuando me acerqué a hablarle de Jesús, se molestó, se sintió mal y ya mejor se quitó de allí cuando le hablé de Jesús. Como ellos reconocen a Jesús, sus virtudes, su profecía, como maestro, excelente maestro, un hombre santo, pero ellos dicen, él no es nuestro Mesías. Nuestro Mesías todavía no ha venido. Así termina, ¿verdad? Entonces, posiblemente, ¿verdad? Que los hermanos de Éfeso se sentían cristianos de segunda categoría. Así pensaban ellos. Esa es una especulación, que si algún judío podía platicar con cristianos, sí es cierto, Dios te ha aceptado, pero no son judíos. Los judíos vamos a la vanguardia, que significa en primer lugar, y ustedes van detrás de nosotros. Que tal vez Dios tenga misericordia de ustedes, que puedan entrar al reino. Entonces, vemos que las diferencias sociales y religiosas pasaron muchos siglos, hermanos, entre judíos y gentiles. Ya les dije cómo los trataban los gentiles, los judíos a los gentiles, como paganos, y lo peor, como perros. Aquí es una ofensa grave, ¿verdad? Decirle a una persona, eres como un perro, le está diciendo como un degenerado, porque los judíos no amaban los perros, ni los gatos. Ellos no eran amantes de esos animales, porque ellos tenían un concepto de que los perros, ¿verdad?, son símbolos de impureza. Tanto que el Apocalipsis dice que los perros no entrarán. No está diciendo de los animales que van a entrar al reino del cielo, está diciendo de los que aman las pasiones carnales. En ese sentido está hablando el Apocalipsis, personas degeneradas que practican el sexo sin respeto a la ley de Dios. A Jesús se refiere. Entonces, la condición, fíjense que el texto que estamos leyendo, vamos a terminar cabal 45 minutos.
enseñan en los colegios, tienen una medida, tengo que estar controlando. Ahora, porque vamos a dosificar el estudio, quizá vamos a hacer en 2 o 3 estudios, que no alcanzamos a explicar tanto. Entonces, habla el apóstol a la iglesia de Éfeso, y quiero decirle que la iglesia de Éfeso era una iglesia más fuerte. Incluso el apóstol Juan fue ministro de la palabra en ese lugar. Había un pleito entre iglesias fuertes, pero la iglesia más fuerte, hermanos, era la iglesia de Roma. Acuérdense que Roma era la capital del imperio y tenía mucha fuerza el obispo de Roma, que quería tener predominio sobre los obispos de diferentes iglesias. También la iglesia de Filipo, ¿verdad? Era una iglesia fuerte. Pero tuvieron 2 iglesias. La iglesia de Antioquía era muy fuerte, y la iglesia también que estaba en África, que era llamada pues Alejandría. Eran 3 iglesias. La iglesia matriz, la iglesia madre de Jerusalén, no tenía mucha fuerza, pero las iglesias, la iglesia Éfeso, la iglesia Filipenses, la iglesia de Antioquía y la iglesia de Alejandría eran iglesias bastante fuertes. Pero dándole más entrada al texto, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Acuérdense que Dios hizo un pacto de que todo varón que abriese la matriz sería dedicado para Jehová y tendría que hacerle una operación en la parte viril, y entonces ya era parte del pacto y se le decía incircunciso. Acuérdense que cuando Goliat, ¿verdad?, estaba humillando a todos los israelitas, apareció David y dijo: ¿quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese hombre que está fuera del pacto para que esté humillando a los escuadrones del ejército de Jehová? Tuvo una expresión despectiva contra él. Entonces, no ser circuncidado, vamos a hablar en términos tal vez no muy exactos, pero entre el bautismo y los no bautizados. Fíjense que una persona puede venir a la iglesia, pero si no se ha bautizado, aunque el bautismo no es un requisito básico para ser salvo, aunque sí es mandamiento de Dios, lo reconocemos y hay que obedecerlo, porque no es un invento de la iglesia, sino que es un mandato del Señor Jesucristo, que todos los que creen en su nombre sean bautizados. Fíjense la diferencia entre un bautizado y un no bautizado. Dentro de la iglesia, para ser parte de la comunidad de fe, hay que tener un requisito importante: creer en el nombre de Cristo y ser bautizado. A los demás los vemos como amigos del Evangelio, ¿verdad?, como personas que tienen simpatía por el Evangelio, pero no los vemos como hermanos. Aquí por educación le decimos hermano, que está viniendo, ¿verdad?, pero legítimamente el que no está bautizado no pertenece a la comunidad de fe, está fuera de la comunidad de fe. Ahora yo no le puedo decirle: miren, va a ir a la condenación eterna por ese acto. Ahí Dios es el que va a juzgar la conducta de la persona, ¿verdad? Pero a lo que vamos es que según el texto, en el pasado, los creyentes que no eran circuncidados, es posible que aún los mismos creyentes que se les llamaba los de la circuncisión o los judaizantes, porque la iglesia tiene su origen en el judaísmo. Hay una continuidad en la fe, la raíz de nuestra salvación está en los judíos, porque de los judíos viene la salvación y de ahí nació Jesús. Sin embargo, podemos decir, amados hermanos, que había un orgullo nacionalista, como se decía aquí: primero El Salvador, segundo El Salvador y tercero El Salvador. No estoy haciendo promoción o propaganda de una ideología capitalista, no. Estoy pensando que allí
se margina a otras personas, que sean de otro lugar, de Nicaragua, de Honduras, primera El Salvador, segunda y tercera El Salvador. Ahí no entra ningún extranjero, sino que se promueve un nacionalismo fanático que puede conducir a un desprecio por las personas de otros países. En aquel tiempo, pensando cuando ellos no eran cristianos, en aquel tiempo, en el pasado, estabais sin Cristo, no habíamos creído en el nombre de Jesús, alejados de la ciudadanía de Israel, no éramos ciudadanos de Israel, no éramos parte, como un injerto que se hace a la planta natural. Estamos totalmente lejos de ser ciudadanos de Israel, ajenos a los pactos. Acuérdense que Israel tuvo tantas ventajas, porque los pactos antiguos testamentarios eran hechos para Israel, casi siempre, ¿verdad? Eran el pacto que Dios hizo con David, que no faltaría varón de tu descendencia que se siente en el trono de Israel para siempre. Es un pacto davídico, un pacto abrámico, y así hay una serie de pactos que se dieron en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros no éramos parte de los pactos que Dios dio a Israel. Eran pactos de promesas, como el pacto sinaítico, el pacto de la ley moral, y después secundariamente la ley ceremonial y la ley civil, que implica la armonía de justicia entre la sociedad de Israel. Entonces, dice que sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué estábamos sin Dios, hermano? Porque no teníamos la revelación divina, que son las escrituras hebreas en primer lugar, sino que teníamos nada más la revelación natural a través de la creación. Eso es lo que Pablo enseña a la iglesia de Roma en el capítulo 1, vamos a ver ahí, Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos 1, 18, vamos a ver ahí. Dice en Romanos 1, 18, que Dios revela su enojo desde el cielo contra toda impiedad, y es cierto, la Biblia registra el enojo de Dios contra la generación de Noé, porque era una generación que se corrompió totalmente. Y si vamos al caso de Sodoma y Gomorra, que primero comenzaron los hombres ardiendo en pasiones por otro hombre, y después siguieron las mujeres cambiando el uso natural del que va contra la naturaleza, hubo una sociedad corrompida en el área de las leyes morales de Dios, por lo cual Dios tuvo que derramar su ira desde el cielo contra toda clase de maldad e injusticia, de hombres que tienen con injusticia la verdad. La verdad es la revelación de Dios. Hay personas que se oponen a la revelación de Dios a través de las Escrituras y atraen el juicio de Dios. Como Nietzsche, era un filósofo alemán que sacó un postulado filosófico diciendo: Dios está muerto. Dios está muerto. Y fue un bombazo en Europa la postura filosófica de este hombre. Pero fíjense que este hombre, según la narración histórica, dicen que murió en una locura casi, dando gritos. Dice el médico personal y la enfermera que lo atendieron, Nietzsche murió dando gritos. Saber qué cosa veía, ¿verdad? Que le dio espanto antes de morirse y le costó morir, porque era un hombre que con su postulado filosófico
cometió una injusticia para corromper el pensamiento humano a través de filosofías materialistas. No todas las filosofías son malas. Había un pensador griego que decía que Dios es el bien supremo. Dios es el bien supremo, estaba bien ubicado. Como que dice que Dios es perfecto en su manera de ser. Dios es el bien supremo, que nadie puede superar en santidad a nuestro Dios todopoderoso. Santo, 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 3 veces santo. Entonces, dice acá en el versículo 18 que Dios hace justicia cuando los hombres detienen la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El hombre tiene una conciencia religiosa por naturaleza. Los arqueólogos, los que estudian las civilizaciones antiquísimas, que hacen excavación, han descubierto que en todas las civilizaciones antiguas siempre hay un templo dedicado para sus dioses. Significa que el hombre es religioso por naturaleza. Y por eso surgieron las filosofías. Las filosofías nacen de pensar de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el propósito de nuestra existencia. Todo eso, esa forma de pensar le fue dando vida al inicio de la filosofía. ¿De dónde surgen las religiones? Las religiones surgen del pensamiento humano en cuanto a la trascendencia del hombre. ¿Existirá vida después de la muerte? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Por qué estamos acá? Esos pensamientos dan lugar al sistema religioso que hay en el mundo. Se dan cuenta que el hombre es un pensador religioso. Lo que sucede es que el hombre es necio en su corazón. Así dice la Biblia. Porque originalmente, de acuerdo a los arqueólogos, en los países iniciados como Egipto, Asiria, Siria, en sus orígenes, eran personas que no tenían ídolos. La idolatría fue evolucionando en el pensamiento que se fue alejando de Dios. Pero originalmente, nuestros países desconocían ídolos, adoraban al Creador. Pero conforme pasaron los siglos y siglos, el hombre se fue alejando de Dios. Y como se alejó de Dios, miren, esto es muy peligroso, alejarse de Dios. Porque Dios puede alejarse del ser humano. Y cuando Dios se aleja del ser humano, es capaz de cometer los crímenes más horribles. Porque Dios lo ha alejado. Por eso se recomienda aquí en el texto, ¿verdad?, que no nos alejemos de Dios. Porque cuando Dios deja a una persona a su manera de ser, puede ser que caiga en lo que es un psicópata, un asesino sin sentimiento. Porque los leones son asesinos porque quieren comer, capturan a los animalitos más débiles porque sienten hambre. Y cuando el león está saciado, se duerme, puede dar un animalito comestible para él, no le hacen nada porque están sustentos. Y el hombre, ¿por qué mata? Pues mata porque ha perdido la sensibilidad de Dios en su vida. No tiene sentimientos humanos, por eso se llama psicópata. No tiene empatía o apatía de respeto por la vida. Y tiene un trastorno en el córtex frontal, donde según los neurocientíficos han hecho una investigación en el cerebro de que las personas con tendencias psicópatas tienen una desviación cerebral. Hasta eso han investigado los científicos de la neurociencia, que van más allá de la psiquiatría, es más profundo en el área de investigar todo el proceso del cerebro. Entonces, vamos a ver acá. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto. Dios se ha revelado a la conciencia humana. Por eso podemos decir que la gente puede decir, y antes que hubiera evangelio, ¿cómo habrá gente que son salvas? Si la salvación es a través de Cristo, por ejemplo, en la época precolombina. Porque estos señores de España trajeron la religión que tenemos actual.
aunque una interpretación distorsionada de la enseñanza correcta del texto. Los hicieron religiosos, no salvos. Pero pensar en la época precolombina, donde no había venido Cristóbal Colón, y no tenían ninguna noción de religión, a menos que tuvieran sus religiones ancestrales. Pero Dios revelaba al corazón de las personas su ley moral y actuaban con la ley moral de Dios sin conocer a Dios, y esas personas tendrían oportunidad como Abraham. Así que Abraham nació antes de la ley y practicaba la ley, pero porque Dios le había dado una revelación a su corazón en cuanto a los principios morales agradables a la presencia del Señor. Entonces, porque las cosas invisibles, es decir, las cosas invisibles, en primer lugar, la existencia de la deidad, que significa el Dios creador de todas las cosas, como el Dios divino, diferente a lo que es un ser humano que es creado por Dios. Su eterno poder y deidad, que significa su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Es una revelación natural, porque esto no tenía revelación escrita. Israel en sus inicios tenía una revelación oral que transmite de boca a boca. Así comenzó la ley, pero con el correr de los años fue necesario hacer un documento que incorporaba todos los libros reconocidos divinamente inspirados, la ley, los escritos santos, que son 5 libros de la ley, 12 escritos santos, historia. Después aparecen 5 libros sapienciales. Después aparecen 5 libros de profetas mayores por su volumen de escrito, y aparecen 12 profetas menores, que significa en cuanto al volumen de sus libros, sumándolos salen 39 divinamente reconocidos por Israel. Y nosotros tenemos la bendición que seguimos ese canon judío, porque el canon judío no le dio valorización a los libros apócrifos, no les dio valor, porque no fueron escritos por hombres divinamente inspirados, porque en ese periodo el Espíritu Santo así lo reconocían ellos, que se había ausentado del pueblo de Israel, aunque Dios nunca se ausenta de la vida del ser humano. Y si no hay hombres como los profetas, escritores de la palabra, si ya no hay profetas, ya no hay revelación de palabra de Dios. Así lo entendieron. Por eso la Biblia se llama la revelación judeo-cristiana, que tenemos como base el Antiguo Testamento y tenemos como base el Nuevo Testamento a través de los evangelios que narran la vida de Jesús, el libro histórico del libro de Hechos, 21 cartas pastorales y un libro profético llamado el Apocalipsis, que complementan 27 libros que, sumándolos con 39, salen los 66 libros reconocidos por la iglesia. Los judíos están limitados, solo reconocen 39 de la literatura judía. Y ahí los libros cristianos ellos no los ven como inspirados, sino como historias en relación a Jesús y los que siguieron a Jesús, que escribieron las diferentes cartas. Entonces, ven una cosa interesante, que la revelación natural es la creación. Y fíjense qué interesante cuando venimos a Jesús. Cuando venimos a Cristo Jesús, tenemos iluminación a través del Espíritu Santo, para entender que el mundo físico se mueve por leyes, pero son leyes tan exactas, diferentes a las leyes de la historia, porque la historia es ciencia, pero no es una ciencia pura, no es exacta. Pero la biología, la química, la física son ciencias puras y exactas, ¿verdad? Ya la historia ya es otra dimensión, ¿verdad? Pero es ciencia, la historia es una ciencia, aunque no es tan pura ni exacta como la matemática, ¿verdad?
Entonces, lo que vemos nosotros acá, que la creación es un testimonio, los cielos cuentan la gloria de Dios, para entender a Dios al ver el universo, hermano. Esa perfección que hay en el cosmos, es una belleza el cosmos, porque como todo se mueve por las leyes de la astronomía. No es ley. Astro es el estudio científico de las leyes que gobiernan los asteroides, los planetas, el sol, la luna, las estrellas, bueno, lo que es la galaxia Vía Láctea que tenemos nosotros. Ya otras galaxias que necesitan telescopios de gran potencia para descubrir los inicios de otras galaxias, que son millones de galaxias. Bueno, entonces, pues habiendo conocido a Dios, ninguna persona puede decir no conozco a Dios en el sentido de la revelación natural o general. Dios se ha revelado al ser humano. Lo que pasa es que el humano es necio. Dice el necio en su corazón: Dios no existe. Eso es la necedad humana de rechazar la existencia de un ser supremo. Imagínense, hermanos, cómo la ciencia, el desarrollo científico sacó a Dios del mundo, adoptó el deísmo. El deísmo significa que Dios es el creador, lo reconoce como un Dios santo y que posiblemente haya vida eterna. Y los que son incrédulos del racionalismo que comenzó en el siglo XVII sacaron a Dios del mundo y dijeron: Dios ha creado el mundo y se fue. Esa es la doctrina del deísmo. Y el panteísmo es que Dios es todo, todo. Deísmo, Dios, panteísmo. Teísmo, Dios, que dicen que la naturaleza es Dios. Dios no es la naturaleza. Dios ha creado la naturaleza. Ese es diferente. Es un ser divino, inteligente, sabio, es perfecto en sabiduría, en ciencia, en entendimiento, en todo es perfecto. Entonces, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Ningún hombre se arrodillaba para decirle: gracias, Señor, porque todo lo que vemos es obra de tus dedos, es obra de tu ciencia, de tu sabiduría. Sino que se llenaron de orgullo, dice, se envanecieron en su razonamiento. Fíjense que originalmente, antes del desarrollo del tiempo del siglo XVII, del racionalismo, que es la ciencia y la filosofía, como lo que va a resolver todos los problemas del mundo y trae un mundo de paz y de felicidad, los libros que hablan de Dios pasaron a segundo lugar y los libros de filosofía pasaron en primer lugar, porque la teología, que es el estudio de Dios, pasó a ser hija de la filosofía. La filosofía es la madre de todas las ciencias y la teología es la hijita de la filosofía. Antiguamente no era así. Se reconocía la teología como la madre de todas las ciencias, pero con el desarrollo científico pasaron a segundo lugar la teología, y para mí la teología es la ciencia que supera todas las ciencias naturales, porque no tiene trascendencia eterna y no tiene los valores morales y espirituales perfectos como tiene la ley moral de Dios. Y vean qué interesante, hermano, porque la supremacía de Jesús, porque vino a cumplir perfectamente la ley moral, cosa que nadie la pudo cumplir. Vino a cumplir perfectamente la ley ceremonial, porque él mismo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vino a ser el cumplidor de la ley civil, porque vivió una vida de justicia perfecta, cubrió toda la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial que habla de la justicia. Nadie ha superado a Jesús en cuanto a la práctica de la justicia. Él es el Mesías, el justiciero de la justicia. Entonces, dice, porque no hay, veamos aquí, estamos en Romanos, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 21.
y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. Por eso el corazón humano que no reconoce a Cristo ni la revelación en Cristo tiene un corazón oscurecido. Porque fíjense que nosotros no estamos de acuerdo con Pelagio. Pelagio era un líder religioso que enseñaba que el pecado de Adán no tiene nada que ver con nuestro comportamiento humano, sino que el bien y el mal depende de nuestra decisión voluntaria de hacerlo o no hacerlo. Así pensaba él. Y que el hombre tiene libre albedrío aún para salvarse. Si uno quiere ser salvo, se salva, y si uno quiere condenarse, se condena por su propia decisión personal, que le llama el libre albedrío. Pero Agustín de Hipona, que era un tremendo teólogo, le refutaba diciendo la depravación total de Dios, que el pensamiento, el intelecto, el razonamiento, los sentimientos, las emociones, el carácter ha sido dañado por el pecado, y que el hombre puede tomar ciertas determinaciones para actuar. Si él quiere, se va para Estados Unidos, para Suecia, para Honduras, para Nicaragua. Puede tomar decisiones, porque no es un autómata, no es un ser programado por Dios que lo está manejando como los drones, ¿verdad? Los drones se manejan así, se van lejos y después los hacen bajar a una altura que viene el Señor, apaga el aparato y lo baja así con la mano. El hombre no está hecho así. Pero en la elección para ser salvos, el hombre no determina ser salvo, sino que lo determina la misericordia y la bondad de Dios en la eternidad pasada. Eso depende de Dios. Yo no estoy aquí porque yo quiero estar acá. Fíjense bien, yo no soy cristiano porque decidí ser cristiano. Dios decidió que yo iba a creer en Cristo, en una decisión que no la comprendo, porque uno hace maldad. No es que, mire, yo soy salvo porque fíjate que bien me portaba. Tenía una cosa que yo hacía, solo andaba con la manita así, ¿verdad? No, éramos malacates, ¿verdad? No digo que todo, ¿verdad? Hay niveles de maldad. Y Dios nos eligió para ser salvos, como Abraham. Abraham no cree usted que era un hombre piadoso. No. Era un hombre natural que tenía algunas prácticas incorrectas antes de ser hombre de Dios. Era idólatra. Pero cuando vino a conocer a Dios y Dios le reveló a su corazón su ley moral, era un hombre que practicó la justicia, porque dice Jesús que en el reino de Dios habrá una cena, estará Abraham, Isaac y Jacob estarán presentes en la cena, diciendo que fueron hombres justos, de acuerdo al sistema antiguo testamentario, porque ellos murieron con la esperanza de ser justificados a través del Mesías. ¿Saben ustedes que David, Salomón y todos murieron no porque dijeron vamos a salvarnos por la ley, aunque la ley hacía justo a las personas? Ser justo era cumplidor de la ley, pero es decir, no, la ley no la podemos cumplir, pero esperamos en el Mesías que Él va a cumplir la justicia de Dios. Amén. Porque el pecado tenía que tener un pago por la palabra redención, que significa rescate. Había que pagar un precio por la salvación. La salvación es gratis, pero para Dios no fue gratis. La salvación es costosa. Costó la vida de su amado Hijo llamado Jesucristo. Somos caros nosotros porque le costamos a Dios la sangre de Cristo, aunque somos baratos, porque si me secuestran a mí y piden $200 quizás, diría la gente, negociemos los $200, solo 50 podemos dar por este varón. En cambio nosotros en Cristo, la hermana dice que somos millonarios. Y en Cristo tenemos un valor porque valemos la sangre de Cristo. Fuera de Cristo, dice Efesios, que no somos nada. Estamos sin Dios, sin esperanza, ajenos a los pactos, a las promesas. Así estábamos sin Cristo. Teníamos un desvalúo, una minusvalía, que significa menos valor. ¿Saben que en Cristo Dios nos ha valorizado, que nos ha adoptado como hijos suyos? Esa es la doctrina de la adopción, ¿verdad? Que significa, para ser adoptado primero tenemos que ser salvos. Nadie va a ser hijo de Dios sin ser salvo. Pero bueno, hay otros criterios, ¿verdad?, que no concuerdan con la sana interpretación correcta en el orden de la salvación.
pero seguimos aquí, pues habiendo conocido a Dios. Bueno, ahí terminamos con el versículo 21 y esto quedará pendiente para el otro miércoles, si Dios así lo permite, para seguir explicando todo este problema. Pero termino diciendo, habiendo conocido a Dios, no le dieron como a Dios, sino que le dieron gracias, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y cayeron en una oscuridad terrible. Profetas, ser sabios, se hicieron necios. Termino con esto. No soy enemigo de los ideólogos, de los que forman una doctrina ideológica. Pero saben ustedes que Carlos Marx, siguiendo la filosofía de un pagano llamado Engels, se opusieron a Dios, formando un sistema de erradicar las clases sociales y centrar todo el poder en el Estado, que controla todo. Decían que el paraíso terrenal era el socialismo, oponiéndose. Es una herejía esto. Yo no estoy en contra de los razonamientos humanos. Cada quien piensa con la libertad de pensamiento ideológico que Dios le ha dado. Pero ellos se opusieron al reino de Dios y establecieron un reino de felicidad, erradicando las diferencias sociales que conducen a la violencia humana. Y teniendo un techo, teniendo pan, el hombre entra en un reino terrenal de gozo y felicidad basado en la ciencia, la tecnología y la filosofía del placer. Así pensaba. Pero todo fue un fiasco, porque esa ideología ha traído mucho dolor y muerte en el mundo. No soy en contra de ello, cada quien es libre de pensar, yo tengo mi forma de pensar. Así que, hermanos, hasta aquí llegamos, y creo que si Dios nos da licencia de ser un viejito, nos da permiso, vamos a seguir otro miércoles abordando un poco más sobre la bendición de ser cristiano de acuerdo a la postura teológica de Pablo. Es una revelación divina que posiblemente la recibió en el tercer cielo, que entendió con mayor claridad de la gracia que todos los apóstoles. No significa que él es superior a ellos, no, de ninguna manera. También los otros apóstoles entraron en el proceso de ir entendiendo cada día mejor lo que es la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a entrar a las preguntas.